A continuación se presenta la investigación permanente que por medio del canal de televisión BBC News hemos seguido las tendencias informativas en los medios de información hegemónicos y contrahegemónicos sobre comercio y ambiente. Por este motivo, estaremos presentando y explicando 3 noticias que han dado la vuelta al mundo en las últimas semanas, las cuales se titulan Cambio climático, porque el mundo está en riesgo de llegar pronto a un límite de temperatura. Como número 2 tenemos que Biden suspende las perforaciones de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Y como tercera tenemos cómo la pandemia reveló lo rápido que se reduce la contaminación una vez se dejan de hacer tantos viajes en auto. En la noticia del cambio climático y por qué el mundo está en riesgo de llegar pronto a un límite de temperatura, tenemos que cada vez es más probable que se alcance un límite de temperatura global clave en uno de los próximos 5 años. En la década anterior, estimaron que la probabilidad de alcanzar un año el umbral de 1.5 grados Celsius es solo el 20%. Leon Harmanson, científico de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, dijo a la BBC News que al comparar las temperaturas proyectadas con las de 1850 y 1900 se ve un claro aumento. Además, agregó que se está acabando el tiempo para las acciones enérgicas que hacen falta ahora. El Acuerdo de París estableció como objetivos mantener el aumento de la temperatura media global a no más de 2 grados Celsius y tratar de no superar los 1.5 grados Celsius. Se entiende que el acuerdo se refiere a aumentos durante un largo periodo de tiempo en lugar de un solo año. Joeri Rogelli, director de investigaciones del Instituto Grantham en Imperial College en Londres, afirmó que los objetivos de París se refieren al calentamiento global, es decir, el aumento de temperatura de nuestro planeta una vez que nivelemos las variaciones de año a otro. Se debe de establecer una línea que no debe cruzarse para tratar de limitar el aumento de temperatura, pero claramente tenemos que reconocer que estamos viendo los efectos del cambio climático ya aquí en el mundo, y esos efectos seguirán siendo más severos. El informe de la Oficina Meteorológica fue publicado a 4 meses de la cumbre del cambio climático de la ONU, el COP26, que tendrá lugar en el Glasgow de noviembre. La cumbre tiene como objetivo que los gobiernos establezcan metas más ambiciosas para hacer frente a la crisis climática. Biden suspende las perforaciones de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. El presidente estadounidense Joe Biden anunció una moratoria en la exploración y extracción de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska. La decisión revierte en forma temporal una polémica medida tomada por Donald Trump en los últimos días de su mandato, cuando abrió ese hábitat protegido a las compañías petroleras. El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico tiene unos 78.000 kilómetros cuadrados y es la reserva natural más pristina y más extensa de todo Estados Unidos. El llamado desierto gigante de Alaska es el hogar de osos polares, caribúes, renos y aves acuáticas, entre otras especies. Quienes están a favor de la extracción de petróleo en el refugio argumentan que podría generar importante suma de dinero y proporcionar empleos para la gente de Alaska. Quienes se oponen expresan su preocupación por las amenazas ambientales y climáticas. Los líderes tribales del Ártico elogiaron la decisión. Quiero agradecer al presidente Biden y al Departamento del Interior por reconocer los errores cometidos contra nuestro pueblo por el último gobierno y por ponernos en el camino correcto, fueron las palabras que mencionaron. Pero la medida del gobierno de Biden fue criticada en una declaración conjunta por los senadores republicanos Dan Sullivan, Lisa Murkowski, el representante Don Young y el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy. Esta acción no tiene otro propósito que obstruir la economía de Alaska y poner en riesgo nuestra seguridad energética, señaló Murkowski, quien representa a Alaska en el Senado desde 2002. El Departamento del Interior señaló en su orden del martes que ahora tendrá lugar un nuevo y exhaustivo análisis de los posibles impactos ambientales de la extracción de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Analistas señalan que la suspensión de los arrendamientos es temporal y no significa que la exploración petrolera en el refugio no tenga lugar en el futuro.
¿Cómo la pandemia reveló lo rápido que se reduce la contaminación una vez que se dejan de hacer tantos viajes en auto? La contaminación del aire ha sido durante mucho tiempo una de las formas más perjudiciales de daño ambiental. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que el aire contaminado mata aproximadamente a 7 millones de personas en todo el mundo cada año. Los datos también muestran que 9 de cada 10 personas en el planeta respiran aire que excede los límites recomendados por la OMS para niveles de contaminantes. Sin embargo, la pandemia global del COVID-19 mostró la rapidez con que fue posible limpiar el aire en las ciudades mediante la reducción del tráfico. Las emisiones de la quema de combustibles fósiles representan casi una cuarta parte de las emisiones de CO2 por actividades humanas. Por lo tanto, el impacto en el transporte de los confinamientos en todo el mundo durante la pandemia del COVID-19 fue relevante. Según la Agencia Internacional de Energía, la actividad media mundial en nuestras carreteras cayó un 50% en comparación con el 2019, y los resultados sobre la calidad del aire se pudieron ver a simple vista. La reducción del tráfico en carreteras de Reino Unido tuvo un marcado efecto en la calidad del aire. En un corto espacio de tiempo, las áreas urbanas registraron reducciones masivas en una variedad de contaminantes asociados con los motores de combustión interna. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, los datos recopilados por el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas mostraron marcadas reducciones en dióxido de nitrógeno, NO2, y en material particular MP2,5 en ciudades. En India, la gente compartió en redes sociales imágenes de cielos despejados tras la reducción de aproximadamente el 90% de los viajes por carretera durante el confinamiento. Sin embargo, debe destacarse que así como la calidad del aire mejoró con la reducción del tráfico, parece ser que la contaminación volvió a sus niveles usuales con la misma rapidez una vez que se relajaron las restricciones. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, afirmó que la respuesta global a la crisis del COVID-19 ha tenido poco impacto en el continuo aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2. Aunque las emisiones de carbono se redujeron drásticamente durante los confinamientos, los datos de la OMM mostraron que eso solo ralentizó ligeramente el aumento general de las concentraciones. El nivel de material particulado y de otros contaminantes en las ciudades cayó drásticamente durante los confinamientos. Durante los cierres hubo llamados generalizados para que se mantuvieran los beneficios ambientales. Quienes defendían esas medidas argumentaron que era esencial que el crecimiento económico tras la pandemia se centrara en seguir un cambio sostenible y de bajas emisiones. Pero a pesar de esos llamados, parece que la prioridad sigue siendo volver a la normalidad independientemente del costo. A manera de conclusión, para nadie es un secreto que el mundo se ha visto en constante cambio ambiental durante las últimas décadas, y un claro ejemplo son los estudios realizados sobre los índices de temperaturas mundiales y cómo estos están llegando a su límite. Evitar que ese impacto vaya aumentando es una responsabilidad individual y podría lograrse si las personas tienen la iniciativa de reducir sus emisiones de carbono mediante la reducción del uso de los vehículos, pero también es importante incitar a los gobiernos a implementar políticas proteccionistas, priorizando las áreas de gran importancia ambiental en los países, dejando de lado únicamente el interés económico.